Jesucristo, anden en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acción de gracias. Voy a seguir leyendo, pero quiero que empecemos viendo lo que está pasando aquí. El apóstol Pablo le está hablando a cristianos y le está diciendo, asimismo como ustedes recibieron a Jesucristo en su corazón, ahora ustedes tienen que andar siguiéndole a él y edificar su vida y arraigar su vida, como echar raíces en su vida en él. O sea que nos está hablando de que cuando ya estamos en Cristo, entonces nuestra perspectiva de vida cambia y empezamos un nuevo caminar donde el Señor empieza a dirigir nuestra vida y a edificar nuestra vida de tal manera que empieza entonces un cambio en nuestra vida. Y cuando nosotros venimos a Cristo, no podemos quedarnos, ya lo he dicho varias veces, quedarnos nada más en el hecho de conocerle como nuestro Salvador, sino que de ahí Él empieza un proceso de vida en nosotros, un proceso de cambio en nuestra manera de vivir. Pero entonces mire a los que ya son cristianos, lo que el apóstol Pablo entonces empieza a decir en el versículo 8. Dice, miren que nadie los engañe. Ahí viene una advertencia. Le está hablando a los cristianos, le están diciendo, ustedes ya recibieron a Cristo. Ahora ustedes síganlo, cambien su manera de vivir, edifiquen toda su vida sobre él, sobre su palabra. Pero entonces, si me vuelves un poquito el monitor como lo tenía, pero entonces ustedes ahora tienen que tener cuidado. Ahí les está dando una advertencia. A los cristianos, la palabra de Dios nos está dando una advertencia. Miren que nadie los engañe. O sea que hay personas que nos pueden engañar, amén. Eso significa que estamos expuestos y tenemos que estar alerta para que nadie nos engañe. Y dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y me gusta cómo aquí hace una comparación y diferencia. Dice que son tradiciones de hombres, pensamientos de hombres, rudimentos de este mundo, y dice, y no según Cristo. O sea que nos da a entender que la manera de pensar según Cristo es muy diferente a la de las personas de este mundo. Y cuando dice rudimentos de este mundo, se está refiriendo a los principios, a las enseñanzas, a las prácticas de la gente de este mundo. Son las ideas, las tradiciones, las filosofías, las costumbres humanas que están centradas en maneras de pensar humanas y no, dice aquí, según Cristo. O sea que aquí podemos ver que nos está diciendo que Cristo tiene otra manera de pensar. Que cuando llegamos a este camino cristiano hay otra manera completa de pensar. Y entonces, mire cómo dice esta versión, la traducción al lenguaje actual me gusta, dice, tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, parecen sabios, parecen lógicos. Cuando los escuchas dice, oye, sí, esto suena bien, pero que son solo enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Entonces, hermanos míos, aquí el apóstol Pablo nos está dando una advertencia y nos dice, tenemos que tener cuidado para que no nos confundan con las maneras y las corrientes de pensamiento de este mundo. Tenemos que tener cuidado, dice el apóstol Pablo, cuidado, ustedes no sean engañados, no se dejen arrastrar
por esas maneras de pensar. No se dejen influenciar por la manera como piensan las personas que no están en Cristo. Y mire cómo la Biblia describe la mente de las personas que no están en Cristo. Acompáñeme a Efesios 4, 17 al 20. Si usted trajo su Biblia, por favor le pido que me acompañe para que usted la pueda leer conmigo. Yo la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Efesios 4, 17. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Ahí está Pablo hablando otra vez, el Espíritu Santo usando a Pablo. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Aquí en este pasaje vuelve a hacer lo mismo, a hacer una diferencia. Lo que la gente del mundo piensa, su manera de pensar es diferente a la manera de pensar de Cristo, o sea, del cristiano. Pero entonces mire cómo nos dice este pasaje que acabamos de leer, que está la mente de las personas que no tienen a Jesús. Dice, su mente está confundida, su mente está llena de oscuridad, fue lo que leímos. Tienen su mente cerrada, o sea, no pueden entender. Hay un bloqueo en sus vidas que no les dejan entender. Su corazón está endurecido, hay una resistencia hacia el Espíritu Santo, hacia la verdad de Dios. No pueden percibir de la manera que la persona que ya tiene al Señor puede. Entonces, miren, hay una realidad que todos nosotros tenemos que tener muy conscientes, que nuestra mente humana, al estar contaminada por el pecado, está sucia, está desviada y está desalineada de la verdad de Dios. Tenemos ideas cuando nada más pensamos humanamente que ya están corrompidas. Y por esa razón, hermanos míos, es que nosotros los cristianos no podemos buscar un consejo confiable en alguien que no es cristiano. No porque no los queremos, no porque no los apreciamos, sino que ellos no pueden ver con claridad. Ellos tienen su mente confundida. Ellos tienen su mente en oscuridad. Por eso es que muchas veces, en estos días alguien me estaba contando de una familiar que tenía y me estaba diciendo, este es su segundo divorcio. Y yo me sorprendí porque me estaba contando esta persona y me decía, la razón por la que se divorcia por segunda vez es porque su esposo empezó a tener adicciones a las drogas y empezaron a sufrir de violencia en la casa. Pero ¿sabe a mí qué más lo que me impactó? Y ahí fue cuando yo le dije a la persona, pero bueno, esta pareja no son psicólogos. Y entonces la persona me dice, sí, ellos son psicólogos, porque yo los conocí hace muchos años. Y entonces yo dije, pero ¿cómo? O sea, me quedé sorprendida para que vea la incoherencia que nosotros como humanidad a veces vivimos, de que cómo nosotros venimos a pedir consejo a un psicólogo que no ha podido arreglar su propia vida. Cómo nosotros seguimos patrones de psicología, que es lo que ahora está de moda, ¿verdad? En la humanidad. Cuando usted búsquelo en el internet para que vea que yo no estoy mintiendo. Cuando los mayores referentes de la psicología terminaron mal. Como Nietzsche, por ejemplo, él terminó loco en un manicomio. Y muchas personas usan sus razonamientos y sus estudios de psicología, sus maneras de pensar, para aconsejar a las personas.
Y cuando usted se pone a ver, uno piensa y uno dice, bueno, pero si esto funciona, sus vidas, ¿por qué están así? ¿Verdad? No, eso es como que tiene que analizar. Y recuerdo una vez que una muchacha que apenas se había entregado a Cristo en ese tiempo, me llama y me dice, bueno, lo que pasa es que mis amigos ahora me dicen que yo no tengo que ir a la iglesia, que para yo estar cerca de Dios no necesito ir a la iglesia tanto, que Dios está en todo lugar. Y yo recuerdo que cuando ella me dijo esto, ahí mismo me vino una pregunta en mi mente que yo se la hice ahí mismo y yo creo que fue el Espíritu Santo que me inspiró, porque yo no lo analicé mucho, pero luego me di cuenta de la reacción que ella tuvo y cómo esto que yo le dije la hizo meditar. Yo le pregunté y le dije, o sea que esa persona que te dice eso, ¿cómo es su vida? ¿Desearías tú tener la vida de este amigo que te está diciendo esto? Aunque yo no conocía a la persona. Pero entonces ahí ella se turbó, ¿verdad? Se perturbó y dijo, no. Y ahí ella me dice, no, pues sí, yo no quisiera tener la vida de él. Entonces me di cuenta de cómo a veces nosotros cometemos la locura de creerle a la gente que no tiene a Cristo. De porque ellos nos persiguen o nos critican o nos dicen algo que ellos no están de acuerdo, nosotros de una vez nos perturbamos y decimos, bueno, ¿será que tiene razón? Gente que va a pedir consejo matrimonial con gente que se ha divorciado 2, 3 veces. Hermanos, y a veces hay una incoherencia que la Biblia nos dice, no se dejen engañar por este tipo de corrientes de pensamiento, porque ellos están confundidos. Y mire, quiero leerle en 2 de Corintios 4-3. Le pido que me siga con su Biblia para que veamos todas estas cosas, que está súper interesante. 2 de Corintios 4-3 y dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, hermanos, ¿quién es el Dios de este siglo? El diablo, ¿verdad? Él es el Dios de este siglo. Cegó el entendimiento. ¿Qué fue lo que cegó? El entendimiento. Ellos no pueden entender. ¿De quiénes? De los incrédulos. O sea, el diablo cegó el entendimiento para aquellos que no tienen a Cristo, que no creen en el Señor, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire, por eso es que cuando usted le comparte a su familia el evangelio, la reacción muchas veces de ellos es de rechazo, ¿verdad? De negación. A veces ellos les molesta que les hablemos de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no pueden ver lo que tú, que ahora tienes a Cristo, puedes ver. Ellos no pueden entender lo que tú entiendes. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el diablo, hermanos, lo dice la Biblia, por favor, no lo digo yo. Lo dice la Biblia, que el diablo les ha cegado, o sea, no les permite a ellos entender. No les permite a ellos captar la verdad. No les permite que ellos puedan darse cuenta de que están viviendo mal. Y entonces por eso, hermanos míos, dice la palabra que el diablo les cegó su entendimiento. ¿Qué es esta palabra cegar? Es cuando llenas algo de una niebla espesa. ¿Qué pasa cuando en una carretera o vamos manejando y hay mucha neblina y es espesa? Yo no sé si usted ha vivido esa experiencia. ¿Qué pasa? Usted no puede ver bien. Usted no sabe a dónde se dirige. Usted no puede ver los carros que están al frente suyo o al lado suyo. Y por eso en muchos casos, cuando hay neblina, siempre dicen, por favor, manejen con cuidado porque generalmente hay accidentes.
¿Por qué? Porque la gente no puede ver bien. Y entonces, mire, usted ve a esta gente accidentada en la vida, hermanos, que toman decisiones que usted dice, ay Dios, pero ¿por qué toma estas decisiones? Que usted ve que hace cosas que usted dice, esto lo va a llevar a sufrir o la va a llevar a sufrir. Usted puede ver, pero ellos no pueden ver. Y así estábamos usted y yo, ¿verdad? Así estábamos usted y yo, con nuestra mente en tinieblas, cegados por el diablo. Estábamos con nuestra mente confundida, estábamos extraviados, no entendíamos nada de la verdad de Dios, estábamos lejos de la vida de Dios, pero ya no. Porque Jesús nos encontró. Y dice la Biblia que ahora tenemos la mente de Cristo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver este pasaje en 1 Corintios 2:9, en la Nueva Traducción Viviente, para que podamos ver esto. Dice, a eso se refieren las escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. ¿Para quiénes? Para quienes lo aman. Para quienes aman a Dios, hay cosas que Dios nos da, que son ¿qué? Cosas que la humanidad no puede ver. Oír cosas que el resto de la corriente del mundo no puede oír. Y en nuestra mente nos llega una claridad de entender cosas que no habían llegado a nuestra mente antes, ni lo habíamos imaginado. Cuando venimos a Cristo, el Señor, cuando nosotros lo amamos y entre más lo amamos, Él empieza a revelarnos la verdad. Empieza a sacar esas tinieblas de nuestra mente y empieza a darnos luz en verdades y en áreas que antes no podíamos ver. Y mira el siguiente versículo, el 10. Pero fue a nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los cristianos, a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Entonces, mire, cuando usted y yo creímos en Cristo, el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros. Y entonces, por eso, nosotros ahora, por medio de ese Espíritu, se nos revelan verdades, se nos quitan las vendas. Su Espíritu, el Espíritu de Dios, empieza a mostrarnos cosas que antes no podíamos ver y que la gente que no tiene a Cristo no puede ver. Le voy a leer este pasaje. Primera de Juan 5:19. Ese Espíritu que nos revela todo fue el mismo Espíritu que inspiró a Juan a escribir estas cosas. Y yo se lo quiero mostrar con Biblia, hermanos, para que no piensen que yo soy la que estoy diciendo estas cosas. Primera de Juan 5:19, en la Reina Valera 60. Sabemos que somos de Dios. ¿Quiénes somos de Dios? Los cristianos, ¿verdad? ¿Sabía usted que usted es hijo de Dios? ¿Sí? ¿Sabía usted que usted es hijo de Dios? Usted es hijo de Dios. Y el mundo entero, o sea, ¿quiénes? Los que no son hijos de Dios, los que no están en Cristo, están bajo el maligno. Uy, hermano, esta es una afirmación bien fuerte, pero yo quiero que usted la analice. Dice, sabemos que nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. Cuando se refiere al mundo entero, ¿a qué se está refiriendo? No a las cosas físicas, a los objetos, al globo terráqueo, se está refiriendo a las personas, a la mentalidad humana, a toda persona que no está en Cristo, que no es cristiana. Y dice,
el mundo entero está bajo el maligno. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo el mundo entero? Ay, pero esas cantantes que cantan tan bonito, que no cantan música cristiana, que cantan música secular, sí, el mundo entero. Esos políticos que prometen una y otra cosa, sí, el mundo entero. Esos programas de televisión, esas series, mi youtuber favorito, mi influencer favorito, esos videos tan lindos que publica, sí, el mundo entero. Y quiero decirles que hay personas que tienen ciertos tipos de pensamiento que pueden llegar a empatar o pueden llegar a asemejarse o a ser de acuerdo con cosas en la Biblia, pero no por eso podemos confiar que todo lo que ellos piensan entonces va con la Biblia. Que algunas personas tengan ciertas cosas que sí van de acuerdo, no significa por eso que entonces tenemos que creer todo lo que digan. Pero entonces mire esta afirmación que dice el Espíritu: el mundo entero, las tradiciones de las personas, las corrientes de pensamiento, las ideologías, esas personas que usted ve en la televisión, esa música secular, esos programas de streamings, todo lo que usted se pueda imaginar, el mundo de la política, están bajo el maligno. ¿Qué quiere decir? Bajo la influencia de Satanás. Yo sé que suena fuerte, pero lo tengo que explicar cómo es, hermanos. No lo estoy diciendo yo. Entonces usted tiene que entender, y yo tengo que entender, que por esa razón nosotros no podemos dejarnos influenciar por la manera de pensar de ellos. Y que cuando nosotros llegamos a Cristo, hemos sido llamados a cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque el problema es que muchas personas llegan a la iglesia, llegan a Cristo, pero nunca tratan con su manera de pensar. Y si mi manera de pensar se parece a la del mundo y el mundo está bajo el maligno, entonces ¿bajo quién voy a estar yo? Bajo el maligno. Y por eso, hermanos, es que muchas veces no nos damos cuenta que estamos pensando de una manera equivocada. Y cuando alguien piensa de una manera equivocada, su manera de actuar y de vivir es equivocada. Y entonces muchas veces no entendemos por qué a los cristianos se nos persigue por nuestra manera de pensar. ¿Por qué a los cristianos se nos persigue por las cosas que hablamos y que predicamos? ¿Y por qué hay una presión social para moldarnos, para moldar a la iglesia igual que el mundo? Porque como estaba diciendo el pastor el domingo en la prédica que él dijo, la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. Y si nosotros cedemos a la presión de hacernos igual que ellos en nuestra manera de pensar, entonces lo que va a pasar es que vamos a perder lo que nos hace el pueblo de Dios. ¿Qué era lo que hacía que Israel fuera diferente a todos los pueblos de la tierra? Cuando Dios escoge a Israel, le dice, ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi posesión más preciada. Dios escoge a Israel para glorificarse en un mundo que no conocía a Dios y que por medio de ellos la gente del mundo pudiera conocer que Dios era real, que Él estaba vivo, que Él estaba presente en la vida de esta gente. Pero ¿qué era lo que hacía que Israel fuera diferente al resto de la gente? La ley. La ley era lo único que los hacía diferentes. Si ellos no hubieran tenido la ley de Dios, ellos se hubieran destrampado, hermanos.
Si de por sí con la ley se destrampaban, ¿qué quiere decir? O sea, si hubieran ido a una vida totalmente licenciosa de pecado, de idolatría, igual que las otras naciones. Entonces, ¿qué es lo que nos hace a nosotros diferentes? De que ahora tenemos al Espíritu Santo, ya no tenemos una ley de reglas, sino que tenemos el Espíritu Santo que ahora nos empieza a mostrar cosas que antes no podíamos ver. Por eso, hermanos, nosotros no debemos tomar a mal cuando nuestros familiares que no tienen a Cristo o nuestros compañeros de trabajo no entienden las cosas que nosotros hacemos o hablamos. Ellos, hermanos, tienen ciertos patrones de pensamiento que eran los que teníamos antes nosotros, que les impide ver que eso es incorrecto, como por ejemplo la normalización del pecado. Eso es algo que en este mundo es lo natural para un no creyente. Para ellos el pecado es algo normal. Ellos no pueden ver la gravedad del pecado, la gravedad de ofender a Dios. Ellos no lo pueden ver. Por eso cuando una persona comete algo y uno dice, no, es que eso está mal, la gente que no tiene la mente de Cristo, que no tiene una manera de pensar como Dios piensa, de una vez dice, ay, no hay que exagerar, no es para tanto. No, no hay que ser tan religiosos tampoco. Ay, hay que dejarlo pasar. ¿Por qué? Porque para ellos el pecado es normal. Y sabes, si nosotros como iglesia no nos ponemos pilas, como decimos en Colombia, nos va a pasar lo que dice el apóstol Pablo, cuidado, no sean engañados. No se formen conforme a los rudimentos de este mundo. Y entonces, miren lo que empieza a pasar. La iglesia poco a poco empieza a relajarse. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que los critiquen, tienen miedo y se siente feo, hermanos. Sí, sí se siente feo a que nos digan, ay, pero ¿por qué son así? No exageres, no es para tanto. Pero por eso nosotros tenemos que tener una comprensión de que ellos están influenciados por las tinieblas, no pueden ver. No nos vamos a ir en contra de ellos, ni los vamos a ofender, ni les vamos a dejar de hablar. Claro que no, porque tenemos que hablar con ellos para ganarnos para Cristo. Amén. Hay que ganar a los nuestros para Cristo, hay que ganar a nuestra familia, pero necesitamos entender que ellos están bajo una influencia que nosotros ya no tenemos. Por eso muchas veces cuando tratamos de hablar con ellos, es como que ya no encajan nuestros pensamientos con los de ellos. Como que ellos están en otro canal y nosotros estamos en otro. ¿A cuánto les ha pasado eso? Les decimos algo y ellos no lo entienden, o viceversa, nosotros les decimos algo y ellos no lo pueden entender. Pero entonces, miren lo que pasa, hermanos, nosotros tenemos que entender que ellos no pueden ver la gravedad del pecado. Y nosotros tenemos que mantenernos firmes en lo que Cristo nos ha enseñado. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos, entonces poco a poco nos vamos a ir dejando engañar y envolver por esa manera de pensar. Y miren lo que pasa hoy en día en la iglesia, cuando digo iglesia mundial, hay una crisis donde la iglesia no se da cuenta de que se ha dejado envolver por estas maneras de pensar. Y cuando se le habla a la iglesia, y aquí voy a usar un ejemplo, sobre santidad, esa palabra la gente le tiene miedo. Hermanos, seamos santos. Hoy quiero hablar del tema de la santidad y la gente ya pasa saliva y dice, y no es que ese tema, la gente de la iglesia le tiene miedo a la santidad. Y me gustó como un pastor que yo escuché hace un tiempo lo explicó, y a mí la verdad me gustó tanto como lo explicó. Él dijo, el pecado es la enfermedad del alma.
y dijo, es como que nosotros le tuviéramos miedo a la salud física. Es como que si se nos hablara, hermanos, hoy vamos a hablar de estar sanos físicamente y que tuviéramos miedo o que nos desagradara. Claro que no. ¿Por qué nos va a desagradar la salud si sabemos que es algo que nos trae un bienestar, un beneficio, ¿verdad? Cuando estamos saludables podemos disfrutar de muchas cosas. Cuando estamos enfermos no podemos. Y así dijo él, es el pecado, es la enfermedad del alma. ¿Por qué entonces no nos va a gustar la santidad si la santidad es la sanidad que saca todo ese pecado que es la enfermedad y trae sanidad a nuestra vida? Mire, yo le voy a decir algo. Cuando yo vine a Cristo, me di cuenta, y no voy a exagerar, que el 90% de los problemas que yo tenía era porque yo vivía mal y porque yo estaba cosechando todas las malas decisiones y las malas maneras de vivir que yo tenía, y por eso mi vida era un completo desastre. Y entonces cuando yo vengo a Cristo, el Señor empieza a enderezar mis pasos. Quítate esto, esto no, esta manera de hablar no sirve, esta manera de pensar, déjala para allá, arrepiéntete de este pecado, límpiate aquí, límpiate allá. Me di cuenta que sin darme cuenta, cuando yo empiezo a obedecer a Dios y a quitarme tantas cosas de encima, mis relaciones con la gente empezaron a cambiar, hermanos. Mi relación con mi familia empezó a cambiar. Mi relación con la gente en mi trabajo empezó a cambiar. Mi manera de pensar hacía que yo ahora estuviera con gozo, con paz, con alegría. Y entonces ahí me doy cuenta que no entendemos que la santidad y el limpiar nuestra vida de la maldad es el beneficio más hermoso que Cristo ha podido traer en nuestra vida. Pero cuando le hablamos a la iglesia de santidad, la gente dice, ay, no, ese tema no, eso está muy difícil. No, eso no es agradable. ¿Por qué cree que están las iglesias que hoy le llaman seeker friendly, verdad? Que son amigables para buscar a Dios, digámoslo así, aunque no lo traduje muy bien, pero que son las iglesias donde no se habla del pecado, donde no se habla de que tienes que cambiar algo, porque la gente le tiene miedo a eso, hermanos. Le tienen miedo a la corrección, le tienen miedo a que se exponga en lo que está mal y se pueda corregir. ¿Por qué? Por la mentalidad que hay en este mundo. No vemos el pecado como algo grave. Hemos permitido que en la iglesia se haga ese mismo corriente de pensamiento. No es tan grave. Y por eso se han levantado otras doctrinas. Así andes mal, así andes en pecado, así andes avergonzando a Dios a donde vayas. No hay problema. El día que te mueras te vas al cielo. Y por eso es que el apóstol Pablo tuvo que poner en varios lugares: los que practican este tipo de pecado no entrarán al reino de los cielos. Ustedes lo han leído. Él lo tuvo que poner ahí porque el Espíritu Santo ya sabía lo que venía, hermanos. Entonces, vea, si nosotros nos dejamos engañar por esa corriente de pensamiento, entonces vamos a terminar influenciados también nosotros. ¿Cómo es la mente también de la gente que no tiene a Cristo? Es una mente que está enfocada en el dinero, que su Dios es el dinero y el materialismo. ¿Cómo podemos saber cuando alguien es nuestro Señor o es nuestro Dios? Dijo Jesús, nadie puede servir a dos señores, ¿verdad? Porque tiene que escoger a uno o al otro. ¿Y cómo uno lo puede saber? Pues fácilmente, cuando hay un esclavo y dos hombres lo llaman, el esclavo siempre va a obedecer a quien es su dueño y su señor. Si otro viene y le dice, limpia la mesa, pero viene su dueño y su señor y le dice, no limpia la mesa, limpia el piso, ¿a quién va a obedecer el esclavo? A su dueño, a su señor. Es igual nosotros. ¿Cómo podemos saber si nuestro dueño, nuestro señor, nuestro Dios es el dinero?
Cuando nos llama Dios y nos llama el dinero, ¿a quién obedecemos? Y mire cómo es la mentalidad de este mundo. Piensan que el dinero trae la felicidad, hermanos. En estos días estaba leyendo la historia de una de las herederas más ricas del mundo y se suicidó. Y la gente decía, pero no puedo creer. Y yo sé que usted sabe de esos actores que tienen fama, que tienen poder, que tienen dinero y se suicidan. O de esas personas ricas que al final de sus días han dicho sus últimas palabras y dicen, me he dado cuenta que estoy solo y que soy infeliz. Si el dinero trajera la felicidad, hermanos, entonces esa gente rica sería feliz. Y es que hay cosas que el dinero no puede comprar. Tú no puedes ir a una tienda y decir, mire, ¿será que me puede vender 3 kilos de paz, por favor? Es que no puedo dormir. ¿Será que usted, por favor, me puede dar paz? ¿Será que usted me puede dar una familia feliz? Hay cosas que el dinero no puede comprar. Hay gente que está tan enferma y yo siempre me impacté del caso, por ejemplo, de Hugo Chávez. Usted lo escuchó, el que era el dictador de Venezuela. Ese hombre, hermanos, esa es una expresión que decimos en Colombia, estaba picho en plata. ¿Qué significa eso? O sea, riquísimo el hombre. Gobernaba Venezuela como le pegaba la gana y se enfermó. Y él era, la gente dice, que yo sí creo, que era satanista, santero, bueno, de todo, y que hacía sacrificios, eso es lo que cuenta la gente. Ah, pues tú eres de Venezuela, ¿no? Ahí no me va a dejar mentir ella. Que hacía sacrificios de leones, de animales y de todo. ¿Y quién pudo sanar a ese hombre? Hay cosas que el dinero no puede cambiar. Y yo sé que si él hubiera podido comprar su sanidad, lo hubiera podido hacer. Si él hubiera podido comprar, si hubiera dicho, aunque sea muy cara, no importa, yo estoy dispuesto a pagar el precio. Hermanos, porque hay cosas en la vida que usted no puede comprar. Y son las cosas que realmente sacian nuestra alma. Nos dan un bienestar de vida y no se pueden comprar. Pero entonces la gente del mundo piensa que el dinero es la felicidad. Dicen, si yo tuviera una casa, un buen negocio, si yo tuviera unos ingresos de tanto al año, no, yo sería feliz. Pero la gente que tiene eso no es feliz. Y ahí vamos corriendo detrás del materialismo, buscando la felicidad en lo material. Pero no nos damos cuenta que esa mentalidad es lo que el enemigo ha levantado. ¿Para qué? Para que la gente se aleje de Dios. Jesús no dijo, usted no puede servir a dos señores, a mí o al diablo. No dijo, a mí o al dinero. Porque el enemigo ha levantado un Dios de lo material, del dinero, y la gente no se da cuenta que eso no le va a traer la felicidad ni la satisfacción. Entonces, su mente de las personas de la corriente de este mundo está enfocada en el dinero. No les interesa la voluntad de Dios, no les interesa Dios ni su reino, no piensan en la eternidad. ¿Cuál es esa mentalidad? En el ahora, en el ya, en lo que me satisface ya. ¿Sabe? Esa es la mentalidad de ahora. Nada me importa, con que yo esté bien ahora y con que yo esté con mi helado, viendo mi serie favorita de Netflix y pueda estar disfrutando, no importa lo que venga mañana. Esa es la mentalidad de ahora, del mundo. La gente, hermanos, le tiene miedo al sacrificio, al esfuerzo, al trabajo, porque no se dan cuenta de que hay algo más allá que la hora. No piensan en la eternidad, no piensan en que todo esto es pasajero y se acaba, hermanos.
Dijo el Señor, lo único que va a permanecer es mi palabra. Todo se acaba. Hasta Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo si perdiera su alma? O sea, ¿qué está queriendo decir Jesús ahí? Hay algo más importante que lo que podamos hacer en este mundo. Por eso, hermanos, es que cuando nosotros venimos a la casa de Dios, es que cuando nosotros leemos la Biblia, nos congregamos, la gente del mundo no lo entiende. Cuando nosotros invertimos en las cosas de Dios, invertimos nuestro tiempo, nuestros talentos, la gente que está allá afuera no lo puede entender. Y entonces le quiero leer este pasaje que está en Isaías 55, 8 al 9. En la Reina Valera 60, mire lo que dice, porque mis pensamientos, ahí está hablando Dios, no son sus pensamientos, ni sus caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más alto que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso, hermanos míos, nosotros no podemos tratar de dirigir nuestra vida de acuerdo a la manera de pensar del mundo, porque si no vamos a terminar igual que ellos, sino que Dios dice, mi manera de pensar no es igual a la manera de pensar de las personas humanas, de los humanos. Mis pensamientos, mi manera de pensar son más altos que los pensamientos humanos, son mejores, son más elevados. Entonces, ¿qué debo hacer yo como cristiano? ¿Qué debo hacer yo? Yo debo elevar mis pensamientos a los de Dios. No unirme a donde Dios me sacó, sino que cuando yo llego a Cristo, yo necesito elevar mi manera de pensar. ¿Y dónde yo encuentro los pensamientos de Dios, hermanos? En la Biblia. Por eso es muy importante que los cristianos leamos la Biblia. Porque la Biblia, hermanos, es donde nosotros vamos a poder llegar al punto de transformar nuestra manera de pensar. Mire lo que dice Romanos 12:2 en la Nueva Traducción Viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Ahí está otra vez, la estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo algo muy importante, que la manera como Él realmente nos hace personas nuevas no es porque vamos a la iglesia o porque hicimos una oración de fe o porque cantamos ciertas canciones o porque escuchamos predicaciones. No, dice cuando permitimos que Él cambie nuestra manera de pensar. Y la Biblia, hermanos, es lo que Dios usa para transformar nuestra manera de pensar. Por eso cada vez que usted venga los miércoles aquí, los domingos y los días que se comparte palabra de Dios, usted no está perdiendo su tiempo. Las veces que usted se siente en su casa a leer la Biblia detenidamente y a poner atención qué es lo que dice allí, usted no está perdiendo su tiempo. Lo que usted está haciendo es que usted está elevando su manera de pensar para pensar como piensa Cristo. Y entonces dice en este pasaje, y ahí entonces ustedes van a conocer la voluntad de Dios para ustedes, que es buena,
agradable y perfecta. Pero para eso me gusta lo que dice aquí. Dice, dejen que Dios los transforme. Y me gusta la palabra dejar, porque eso está por toda la Biblia. Usted tiene que querer. Porque no importa si usted tiene el mejor maestro de la Biblia que hay, pero si usted no tiene hambre por aprender, usted no va a aprender. No importa qué tan buena comida haya, si usted está lleno de hamburguesas, de McDonald's y de papitas, usted no va a querer comer. Va a haber una resistencia en usted. Pero cuando usted tiene hambre, cuando usted quiere comer, entonces ahí usted tiene la oportunidad de sacarle provecho a las cosas. Vivimos en un tiempo bien triste, hermanos, donde la iglesia ya no tiene hambre por aprender la Biblia. No tienen hambre por estudiar la palabra de Dios. Están diciendo, ay, ¿a qué hora se va a acabar este mensaje? ¿Sabe qué nos ha pasado a los predicadores, hermanos? Nos ha tocado bajar nuestro estándar. ¿Sabe lo que a veces yo he pensado? Digo, no tengo que predicar así como le enseño a mis hijas. Porque como no estudian Biblia en su casa y como no tienen hambre por estudiar la Biblia, les cuesta entender cosas más elevadas. Y entonces yo digo, qué triste es. En estos días hablábamos con mi esposo, cuando el escritor de Hebreos le dijo, yo les quisiera hablar a ustedes cosas más profundas, pero ustedes, así dice, hermano, yo no lo digo, lo dice él, ustedes son torpes para entender. Así dijo él, por favor, no soy yo la que lo dijo. Dice, porque teniendo que ser ya maestros, todavía son niños. ¿Qué les está queriendo decir? Ustedes se preocupan muy poco por aprender la palabra de Dios, por cambiar su manera de pensar. Quieren andar en lo mismo. Pero con mi esposo hablábamos y decíamos, qué lástima, porque nos perdimos de que él escribiera cosas más elevadas para aquellos los que sí nos gusta la palabra. Ay, quién sabe qué revelación les iba a dar o qué cosa profunda del Espíritu les iba a hablar. Pero como ellos no querían, entonces todos quedamos sin saber. Y eso es lo que pasa, hermanos. Vemos entonces en las iglesias que se predica una palabra que es lechita para bebés. ¿Por qué? Porque no hay hambre. ¿Y para qué le estoy diciendo esto a usted? Para que usted empiece a tener hambre por aprender la Biblia. Hambre por estudiar la palabra de Dios, porque eso es lo que lo va a transformar a usted. Eso es lo que lo va a llevar a conocer a Dios. Eso es lo que lo va a meter a usted en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Usted sabe que es perfecto, que no le hace falta nada, que es exactamente lo que usted necesita para que le vaya mejor de lo que usted pudiera hacer por usted mismo. Pero entonces, hermanos, tenemos que tener un corazón enseñable, un corazón que diga, oye, no, yo quiero aprender, yo quiero estudiar, yo quiero que el Señor me revele esta palabra, un interés genuino de venir a la casa de Dios con hambre. ¿Sabe, hermanos? Yo he aprendido algo, que cuando hay hambre el Espíritu Santo se mueve. Que cuando hay hambre el Espíritu Santo habla. Cuando hay hambre de Él, el Espíritu Santo puede detectar cuando hay hambre o cuando hay indiferencia. Y sabe, estamos peleando con una corriente bien fuerte, hermanos, que es el entretenimiento en las redes sociales y en los streamings. Porque la gente se está llenando del mundo, llenando de estas ideologías, llenando de estas corrientes de pensamientos humanos, llenándose eso. Y cuando llegan a la iglesia ya no tienen hambre por lo verdadero. Han dejado que las tinieblas los vuelvan a cubrir y piensan igual que la gente del mundo. No les interesa la voluntad de Dios.
No les interesa qué es lo que Dios quiere hablarles. No les interesa. No más lo que les interesa llegar, cumplir. Bueno, ya fui a la iglesia y ya lo que yo necesito es que Dios me ayude, que Dios me dé, que Dios me sane, que Dios me liberte, que Dios me dé lo que yo necesito. Y esa es la mentalidad, hermanos. Pero sabe, Dios nos ha llamado a ser su pueblo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Dios quiere que vayamos a más, que no nos quedemos en lo mismo, que no nos quedemos influenciados como la gente de afuera que están influenciados por el maligno. Él nos quiere llevar a más, que nos elevemos en nuestra manera de pensar, que tengamos hambre por la palabra de Dios, hambre por saber cómo Dios piensa, y que tengamos un corazón que desee, Señor, yo quiero cambiar mi manera de pensar. Yo quiero pensar como tú piensas. Y entonces, hermanos, es allí donde Él empieza a revelarse a nuestra vida. ¿Sabe por qué mucha gente no conoce a Dios? Porque no tienen un corazón enseñable ni abierto. Pero cuando empezamos a abrir nuestro corazón, entonces el Señor empieza a orar. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a disponernos y a orar y a decir, Señor, que todos los días usted haga esta oración, Señor, dame hambre por conocer tu palabra. Siéntese en su casa, hermano, hermana, lea por lo menos un capítulo cada día de la Biblia, léalo despacito, no tiene afán. Y haga notas. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Lo que usted entienda, anótelo. Eso va realmente a empezar a cambiar su manera de pensar y usted va a salir de esa influencia que no lo deja prosperar, no la deja avanzar. Vamos a ir por todo lo que Dios tiene para nosotros, pero para eso tenemos que tomar una decisión. Ya no voy a pensar como antes. Quiero elevar mis pensamientos a como Dios piensa. Amén. Denle un aplauso.